Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Globant. Globant, como sabes, es una empresa que también he traído al canal y que, por supuesto, dentro del sector IT es una de las mejor posicionadas. Lo que ocurre es que ayer, tras la presentación de resultados, como puedes ver, tuvo una caída cercana al 6%, de hecho más concretamente un 5,28%, porque cerró a 177 y acabó, o ahora mismo está a 168,35, llegando incluso a bajar, como puedes ver aquí, hasta los 165. Lo que ocurre es que realmente los resultados presentados no son malos, pero eso sí, se han quedado cortos en cuanto a estimaciones del mercado o de analistas. Si vamos aquí a la parte de finanzas, podemos ver que realmente la parte que se queda corta es ridícula, es decir, estamos hablando de un 0,13%, que apenas, como ves, hay diferencia entre lo esperado y lo registrado, mientras que después en ingresos obtuvieron un 0,06 más en ingresos, es decir, en vez de 570 millones, 571 millones. Y como puedes ver, al final, estos podríamos decir que en términos generales son los resultados más o menos esperados por el mercado, pero digamos que por esto, más porque también digamos que el guidance, tanto para el segundo trimestre como para todo el ejercicio fiscal 2024, lo han reducido un poquito, que eso lo veremos luego, pues precisamente la compañía, o mejor dicho, el mercado ha castigado a la compañía con una caída del 5%. Yo ya había hablado de esta compañía en vídeos anteriores cuando mencionaba el caso de EPAM, y en este caso la compañía había caído previamente sin haber presentado resultados, y ahora tenemos una caída adicional, lo que quiere decir que esta compañía, como veremos en este vídeo que vamos a ver tanto los resultados, valoración, estimaciones, etcétera, vamos a ver que realmente esta es la mejor empresa del sector y ahora mismo la tenemos a un múltiplo atractivo. Entonces, como siempre te digo, vamos a ir primero al Investor Relation para ver los datos presentados. Aquí, por supuesto, tienes más información histórica de la compañía, pero yo me voy a ir aquí al primer trimestre reportado de la compañía, donde realmente aquí podemos extraer mucha información importante. Por ejemplo, primero, de forma resumida, aquí podemos ver que la ejecución de iniciativas de crecimiento, ingresos del primer trimestre, 571 millones de dólares, un aumento del 20,9%. Recuerda que habían batido a las estimaciones de analistas y del mercado en 1 millón, es decir, en 0,06. Prácticamente nada, pero es un crecimiento de casi el 21% en ingresos. Luego, EPS diluidos GAAP 1,02, es decir, que eso está bastante bien, aunque con esta compañía tenemos que mirar los ajustados, que de hecho es de 1,53, que los 1,53 apenas, como vimos, se habían quedado un poquito por debajo de las estimaciones, pero también, por supuesto, ha sido un buen crecimiento. Lo interesante es que si bajamos aquí abajo un poquito más, vemos los aspectos destacados del primer trimestre, que los ingresos, como digo, aumentaron a 571, lo que implica ese 20,9%, márgenes sobre el beneficio bruto fue del 35,4 en comparación con el 35,6, es decir, se redujeron ligeramente los márgenes brutos. También los márgenes brutos ajustados, en este caso fue del 38 frente al 38,2, también ligeramente se ajustaron, o mejor dicho, se redujeron con respecto al mismo trimestre anterior. Luego, márgenes del beneficio operativo, un 8,4 con respecto a un 9,4, se han reducido también un poquito más. Margen de beneficio operativo ajustado un 15% frente a un 15,1, y luego en cuanto a EPS, ese 1,02 frente a 0,84 y los ajustados 1,53 frente a 1,28. Es decir, que la compañía realmente mejora en EPS, mejora en ingresos también, es decir, que tiene bastante crecimiento. Los márgenes sí es verdad que se le ha reducido un poco por el aumento de costes, pero al final digamos que la compañía, como vemos, ha crecido, de hecho incluso más que cualquier otra compañía del sector. Como sabes, recientemente te he traído un vídeo al canal donde Nagarro subía o presentaba unos resultados con una subida del 9% y tenía expectativas de que para todo este ejercicio fiscal 2024 crecieran un 9%, y la compañía subió en bolsa un 20%, más de un 20%, de hecho, un 22%. Y sin embargo, una empresa como Globant, que presenta un crecimiento en cuanto a ingresos del 20,9%, te cae un 5% en bolsa debido
sido también, por supuesto, como entenderás, porque Globant, el mercado estaba pagando un múltiplo más elevado por esta compañía porque tiene más calidad. Pero todo esto veremos a lo largo del vídeo que quizás a lo mejor no tiene cierto sentido. Si seguimos bajando aquí un poquito más, vemos por ejemplo otras métricas para el trimestre interesantes, como por ejemplo que el efectivo, equivalentes, inversiones a corto plazo fueron de 237 millones, es decir, una disminución de 85 millones con respecto a los 323 anteriores. También, por supuesto, aquí Globant completó el primer trimestre de 2024 con 28.991, de los cuales 26.933 eran, en este caso, ingenieros profesionales, cosa que, como te digo, también veremos luego que la plantilla se ha ido reduciendo un poquito en este trimestre, es decir, porque realmente la compañía, al igual que otras del sector, están optimizando costes. El desglose geográfico en ingresos para el primer trimestre fue el siguiente: en este caso en América del Norte el 56%, país principal Estados Unidos, 22% en América Latina, país principal Argentina, 17% Europa y el país principal en este caso España, además de nuevos mercados como es el 3,9% en Arabia Saudita. Al mismo tiempo también los principales clientes, es decir, los pesos por clientes, tanto el principal cliente, los 5 primeros y los 10 primeros representan respectivamente un 8,3, un 21 y un 30. Por ejemplo, si esto lo comparamos directamente con la compañía de Nagarro, vemos que Nagarro sí es verdad que tenía más diversificación en cuanto a sus clientes, es decir que realmente el top 10 de clientes no suponía tanto porcentaje de ingresos de la compañía, cosa que puede ser por una parte positiva y por otra parte negativa en el caso de riesgo o incertidumbre. Sabes que si estos clientes, por ejemplo, fallan, suponen un mayor porcentaje de ingresos de la compañía, cosa que sería negativo, pero al mismo tiempo también es verdad que el tener clientes más potentes, pues al final le dan más ingresos a la compañía y, como veremos luego, por supuesto, han aumentado la cantidad de clientes que facturan más, digamos, cantidad por proyecto en este caso. Por eso también eso es positivo para la compañía de Globant. Al mismo tiempo, durante los 12 meses terminados a 31 de marzo de 2024, Globant atendió a 955 clientes con unos ingresos superiores a $100.000, como te decía, y continuó aumentando su participación en la billetera con 318 cuentas generando más de 1 millón, es decir, 318 clientes que generaban, en este caso por proyectos, más de 1 millón de ingresos anuales, en comparación con los 276 que tenían anteriormente, es decir, han pasado de 276 que generaban más de 1 millón de facturación a 318, cosa que, como ya estamos viendo, y esto es importante, ya estamos viendo pistas de que para esta compañía la demanda sí ha ido en aumento y precisamente por eso los ingresos han aumentado bastante, ese 20,9%, y al final, en términos de moneda, el 68,4% de Globant al final ha sido, en este caso, en dólares estadounidenses. Luego podemos extraer más información sobre el equipo directivo o más concretamente sobre el CEO, donde nos comenta que como líder de la industria, Globant confía en sus planes de resiliencia y crecimiento mientras brindamos orientación para un 2024 sólido. Nuestra estrategia clara, propuesta de valor única y asociaciones auténticas son la base de nuestra oferta diferenciada. Con un enfoque en tecnología innovadora, nuestras redes de estudio están preparadas para generar un crecimiento de ingresos, y aquí que pone de mediana edad en 2024 se refiere a un dígito medio. Realmente aquí la traducción está un poco mal, pero se refiere a crecimientos o que esperan crecimientos más o menos de dígito medio, como veremos a continuación. Continuamos reinventando la industria, creando productos atractivos que tocan la vida de millones e impulsan la economía digital del mañana, cosa que es interesante. Además nos comenta que nuestra presencia global, experiencia en inteligencia artificial, especialización industrial y escala geográfica nos permite alcanzar el éxito mientras impulsamos la lealtad a través de las experiencias de cliente fluidas y satisfactorias. También nos dicen que nuestros ingresos en el primer trimestre fueron de 571 millones, un notable crecimiento interanual del 20,9% que superaron nuestras previsiones y nos posicionaron bien para el próximo año. En este caso también seguimos viendo tendencias tecnológicas seculares impulsadas por inteligencia artificial y seguimos siendo muy optimistas acerca de nuestra perspectiva de crecimiento. Es decir que, como ves,
a pesar de cómo está el sector IT, esta compañía sigue viendo o sigue teniendo buenas expectativas para todo el año o todo el ejercicio fiscal 2024. Lo interesante es que si bajamos un poquito más y vemos aquí esas perspectivas para el Q2 o el segundo trimestre de 2024 y para todo el año fiscal 2024, es interesante porque se estima que los ingresos del segundo trimestre estarán en el rango de 585 a 589 o un crecimiento interanual, es decir, comparándolo con el mismo trimestre anterior, del 17,6 al 18,4. Se estiman que también los márgenes de beneficio operativo ajustado se encuentran en el rango de entre el 14,5 y 15,5, que también los EPS diluidos ajustados estén en el rango de 1,47, 1,52, suponiendo por supuesto que sean estas acciones en circulación. Como sabes, si cambian las acciones en circulación, pues varían los EPS. Al mismo tiempo se estiman que los ingresos para todo el año fiscal 2024 se encuentren entre 2.405 a 2.440, que como veremos a continuación en la parte de valoración en ticker, vemos que esperan ellos un crecimiento del 14,7 al 16,4, y en este caso digamos que el mercado esperaba un poquito más para todo el año, pero ese poquito más era apenas unas décimas de más, es decir, que se esperaba un 16,8 de crecimiento, un 16,4, y ahora por supuesto el punto medio entre 14,7 y 16,4 podríamos situarlo aproximadamente en el 15,3, 15,4 aproximadamente. Además, se estima que el beneficio de márgenes operativos ajustados para todo el año sea de entre el 14,5 al 15,5, y se esperan unos EPS diluidos ajustados para todo 2024 de entre 6,20 a 6,50, también suponiendo las acciones en circulación de 44,3 millones. Y por último, en cuanto a EPS diluidos ajustados, se espera que para todo el ejercicio fiscal 2024 más o menos se encuentra en el rango de entre 6,20 a 6,50 de EPS, teniendo por supuesto en cuenta los 44,3 millones de acciones en circulación. Ten en cuenta que también por la parte de EPS esto es un rango más bajo de lo que esperaba el mercado, ya que como veremos luego en ticker, más o menos se esperaba que la compañía presentara unos 6,53, 6,55 aproximadamente. Por tanto, esto quiere decir que la compañía, en términos digamos generales, pues ha presentado unos ingresos para este primer trimestre mejor de lo esperados, unos EPS para este trimestre ligeramente más flojo de lo esperado, pero luego en cuanto a estimaciones para todo el ejercicio fiscal, digamos que en cuanto a ingresos y también en cuanto a EPS, es decir, este 14,7 a 16,4 se esperaba ligeramente por encima el crecimiento, y también estamos hablando de que en EPS se esperaba un crecimiento un poquito mayor. Aún así, esto pues lo que ha hecho el mercado es bajar esta compañía un 5%, cuando por ejemplo hemos visto otras compañías como es el caso de EPAM, que se espera para todo este ejercicio fiscal completo, digamos que una caída o disminución en los ingresos y en los EPS. Por tanto, realmente por esta compañía, por lo que ha caído es porque el múltiplo que tiene o que le está asignando el mercado es más alto que el resto de competidores, pero precisamente es porque esta compañía tiene mucha más calidad y más ventajas competitivas que el resto de competidores del mismo sector. De hecho, es que para ser más claros, cuando digamos que Nagarro espera para todo el año fiscal 2024 crecimientos en ingresos del 9% y EPAM espera decrecimientos, esta compañía espera aproximadamente una media del 15%, entre el 14,7 y el 16,4. Y en EPS también, por supuesto, un crecimiento que podríamos catalogar más o menos de entre el 12, 13, 14% aproximadamente, estaría rondando por ahí. Lo que quiere decir que es un buen crecimiento, pero comparado con otras compañías es bastante superior. Y digamos que en este caso, por eso el mercado ha decidido tumbar la compañía un 5%, porque ya partía de un múltiplo exigente, pero como veremos luego aquí en ticker, precisamente digamos que no es tan alto ese múltiplo como realmente espera el mercado. Claro, si lo comparamos con sus principales competidores, sí está cotizando a un múltiplo más alto, pero realmente, como veremos luego, digamos que está a un múltiplo más razonable. Ahora, eso sí, volviendo aquí a los resultados y antes de pasar a la valoración,
También me gustaría, como apunte adicional, comentarte la parte de la P&L, donde aquí podemos ver, por ejemplo, los ingresos, cómo pasaron de 472 a 571. En este caso aquí vemos los costes de ingresos, cómo pasaron de 304 a 368. Beneficio bruto también aumentó de 168 a 202. Aquí luego vemos gastos en ventas generales administrativo, que también se vieron aumentados de 119 millones a 152 millones. También una pérdida neta por deterioro de activos financieros, que pasó de 4 millones a 2 millones en este caso, y un beneficio operativo que al final terminó siendo de 47 millones frente a los 44 millones de marzo de 2023. Y al mismo tiempo, si seguimos mirando, tuvieron unos ingresos financieros, que en este caso puede ser por intereses. También los intereses aquí que han tenido que pagar por la deuda, que son gastos financieros, pasó de 4 millones a 7 millones. Al final llegamos a un beneficio antes de impuestos de 56 millones con respecto a los 46 millones anteriores, y un beneficio neto, como puedes ver, que pasó de 36 millones a 43 millones. Es decir, que como ves, en beneficio neto también creció. Y por supuesto aquí, después de ciertos ajustes, aquí al final la compañía ha pasado de esos 0,84 DPS a 1,02. Esto por supuesto es la parte GAAP, con unas acciones en circulación de 44 millones. Como sabes, esta compañía, como también hace adquisiciones, también aumenta, digamos, que las acciones en circulación, no solo para hacer una parte del pago de esas adquisiciones con acciones, sino también por medio de stock-based compensation o incentivos con stock options a empleados. Pues digamos que es una forma también de pagarles un plus, precisamente para que sigan motivados y sigan trabajando bien. Luego, si pasamos a la parte del balance, aquí podemos ver tanto la parte de activos como la parte de pasivos, y aquí activos corrientes, activos no corrientes, es decir, a corto plazo, a largo plazo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el efectivo se redujo al mismo tiempo que también las inversiones. Luego les han aumentado las cuentas por cobrar. Ten en cuenta también que si las cuentas por cobrar van aumentando, quiere decir que cada vez tienes más pendiente de cobrar nueva facturación o nuevos ingresos, y por supuesto pues esos serán ingresos futuros que tendrá la compañía. Si bajamos aquí un poquito más en la parte, por ejemplo, de activos no corrientes, tenemos aquí tanto el goodwill como también tenemos inversiones, entre otras cosas. Y en la parte de pasivos también tenemos, por ejemplo, aquí préstamos a corto plazo, y por esta parte también préstamos a largo plazo, como puede ser esta parte de aquí, arrendamientos a largo plazo, que pasa de 70 millones a 79 millones. Al mismo tiempo, a corto plazo pasó de 47 millones a 38 millones, entre otras cosas. Como sabes, al final digamos que la parte del balance, la equity o el patrimonio neto, si es verdad que ha aumentado, a nosotros no nos importa tanto para empresas tecnológicas, pero a veces es bueno revisarlo para ver que todo está con normalidad. Luego, si bajamos un poquito más, podemos ver un poco de ajustes que nos muestra la compañía. En este caso, recuerda que los ajustes es importante verificar que son correctos. Aquí, por ejemplo, vemos ajustes sobre el beneficio bruto ajustado. También vemos en este caso los gastos venta general y administrativos también ajustados, el margen de beneficio operativo ajustado. Es decir, que todo esto parte del GAAP y luego hace ciertos ajustes, y es importante verificar que efectivamente todo tiene sentido. Por ejemplo, aquí en la parte del beneficio operativo, parten del beneficio operativo de 47 millones, luego le suman gastos por compensación basadas en acciones. Recuerda que los gastos basadas en acciones o pagos en acciones no es una salida de caja real, lo que quiere decir que realmente esto no ha sido un gasto. Si es verdad que diluye a los accionistas, pero no es una salida de caja real, por eso se lo suman. Al mismo tiempo, unos cargos relacionados con adquisición, que se presupone que si lo ponen aquí es porque todavía no lo han pagado, a lo mejor lo pagan más adelante, o si lo pagan en acciones, como digo, no es una salida de caja real. Y al final llega un beneficio operativo ajustado de 85 millones, es decir, un 15% de margen, que por supuesto es más que lo anterior. Al mismo tiempo también podemos ver que hacen lo mismo con el beneficio neto, que nos interesa ver cómo parten de 45 millones, le suman esos gastos por compensación en acciones, 19 millones, más los cargos relacionados por adquisición, que son 9 millones también
pagados con acciones y al final le quitan también una parte fiscal de 6 millones, llegando a unos ingresos netos ajustados, en este caso beneficio neto ajustado, de 67 millones con unos márgenes del 11,8%. Y por tanto, sobre estos ingresos netos ajustados, es decir, sobre el beneficio neto ajustado, al final partimos de los 67 millones y si lo dividimos entre las acciones en circulación, llegaríamos a los EPS ajustados de 1,53. Si bajamos un poquito más, esta es más información importante para ver la evolución de la compañía, como por ejemplo aquí podemos ver los empleados totales, cómo han ido en aumento, es decir, pasando de 26.000 empleados a 29.000 empleados. Sí es verdad que en el segundo trimestre de 2023 redujeron un poco los empleados, pero en general a largo plazo o a lo largo de todo el año 2023 terminaron aumentando la plantilla. Ahora la han reducido un poquito, es decir, han pasado de 29.000 empleados a 28.900 y de 27.100 a 26.900, es decir que prácticamente ha habido una ligera reducción, pero como te digo, esto es interesante vigilarlo, ya que si vemos que cada vez la demanda se va incrementando para una compañía en concreto, es normal que la compañía vaya buscando más empleados para cubrir toda esa parte de la demanda. Pero como sabemos, ahora mismo el sector IT está sufriendo, digamos que una ralentización, y esta compañía, a pesar de todo eso, ha conseguido crecer en este primer trimestre un 20,9%. Si seguimos mirando por la parte de segmentación de ingresos, vemos que porcentaje de América del Norte un 57% tenía anteriormente, ahora un 56%. También América Latina tenía un 22,9%, ahora un 22,9%, es decir, lo mantiene. La parte de Europa en ingresos representaba un 15,8% en el cuarto trimestre de 2023 y ahora un 17,2%, y de nuevos mercados se mantiene del 3,9 al 3,9%. O por supuesto también si lo comparamos con el mismo trimestre anterior, vemos que del 3,5 al 3,9, y también el resto respectivamente vemos la evolución. Por supuesto, también en cuanto a porcentaje de ingresos en dólares, aquí fíjate que ha sido el 68% de ingresos en dólares. Como sabes, si la mayoría de los ingresos de una compañía es en una misma divisa, digamos que el cambio o efecto divisa no le afecta tan negativamente. En este caso sí es verdad que se ha ido reduciendo la parte de cobro en dólares. También es verdad que aquí lo que cuenta es que la compañía, si se está expandiendo a nivel internacional, es normal que pueda cobrar en otras divisas, o que está recibiendo ingresos por parte de otras divisas, cosa que también es positivo, pero que estos ajustes también hay que tenerlos en cuenta. Y en cuanto a porcentaje de clientes, como te decía, el cliente principal representa un 8%, los 5 mejores clientes un 21% de los ingresos y el top 10 digamos que un 30%. Digamos que está un poco más concentrado de lo que te presenté con la empresa de Nagarro, cosa que esto podría tener cierto riesgo, pero como estamos viendo, esta compañía tiene mucho más potencial y ventajas competitivas que sus principales comparables, y precisamente además lo vemos sobre todo aquí en la parte de clientes, como los clientes totales han ido en aumento, pasando a primeros o en el primer trimestre de 2023 de 817 a 955, y los clientes que le han facturado más de 1 millón en este caso pues han pasado de 276 a 318, y como ves es un aumento perfecto, es decir, trimestre a trimestre han aumentado tanto la cantidad de clientes totales como al mismo tiempo la cantidad de clientes que factura con la compañía más de 1 millón de euros o dólares en este caso. Por tanto, como ves, sí hay un claro interés por la parte de la demanda o de los clientes por todo lo que ofrece la empresa Globant. Y aquí precisamente podemos ver, entre otras cosas, por qué esta compañía, a diferencia de sus competidores, sí es el líder dentro de este sector IT. Entonces, una vez hemos visto más o menos todos estos resultados, lo importante, como te decía, es que vamos a ir aquí a la parte de ticker y es interesante reflexionar sobre todo lo que hemos visto. Estamos viendo en primer lugar, antes de entrar en valoración, porque ya como siempre te he explicado, esto sería muy simple si yo directamente voy a los números, aplico un múltiplo, te digo que hay un precio objetivo y punto, pero aquí hay que entender el razonamiento de cuál ha sido la evolución de la compañía y cuál puede ser la expectativa de
o estimación, mejor dicho, de crecimiento para esta compañía. Lo primero, antes de nada, déjame decirte que estimación y expectativa no es exactamente lo mismo. Piensa que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos una empresa, se trata de que una empresa de calidad, lo que nosotros estimamos a futuro es que continúe haciendo las cosas tal cual, y si la sigue haciendo así de bien, de aquí a futuro podrá generar X, podrá tener un crecimiento X. Es decir, manteniendo los crecimientos, manteniendo la productividad, es decir, haciendo lo que ya ha demostrado que ha hecho, si continúa así, puede evolucionar y seguir mejorando. Pero las expectativas, estamos añadiendo variables. Es decir, cuando nosotros tenemos expectativas sobre una compañía, es que pretendemos o calculamos o, digamos, en este caso, esperamos que ocurra algo de aquí a futuro. Te pongo el ejemplo de EPAM. EPAM ahora mismo en el presente tiene problemas estructurales y temporales, y eso lo tiene que solventar. Si la realidad actual de EPAM la llevamos al futuro, las estimaciones de EPAM serían una basura, precisamente porque lo actual, si lo prolongamos a futuro, digamos que como tiene problemas, si no solventa esos problemas, es decir, si continúa teniendo esos problemas de aquí a futuro, pues digamos que las estimaciones serían malas. Pero las expectativas para EPAM son buenas si reestructura el negocio y vuelve a la senda de crecimiento. Por tanto, nosotros esperamos expectativas que reestructuren el negocio y que cambien para volver a la senda de crecimiento. Es decir, estamos teniendo en cuenta una incógnita o una variable que en este caso, digamos que no está dentro de la ecuación normal en la que está operando ahora la compañía. Con Globant ocurre otra cosa diferente. Con Globant no hacemos expectativas, hacemos estimaciones, precisamente porque lo que ha hecho de aquí para atrás Globant es exactamente lo mismo. El sector está sufriendo y es verdad, como veremos ahora en estimaciones, que digamos que el porcentaje de crecimiento de ingresos y de beneficios ha caído porque el sector en general ha caído, y como expectativa podemos suponer o presuponer que mejore el sector, pero fíjate que en cuanto a estimación, nosotros lo que queremos ver es que una compañía de calidad siga haciendo lo mismo, independientemente de lo que haga el sector. En este caso, fíjate que si vamos a la parte de estimaciones y vemos la evolución de Globant, vemos cómo ha sido una compañía que ha crecido 27, 28, 26, 26, 23, 59 en 2021 por ese exceso de demanda. Incluso en pandemia no tuvo problemas. En 2022 37, en 2023 17, y realmente en 2023 es cuando ya se empezó a ver, a finales de 2022, principios de 2023, es cuando se empezó a ver los problemas en el sector IT, pero la empresa ha seguido haciendo lo mismo. Y si es verdad, como ha habido una, digamos, reducción en parte de la demanda, digamos que ha reducido su crecimiento, pero la compañía sigue haciendo lo mismo y sigue demostrando que tiene crecimientos bastante mejor que el resto de competidores. Por tanto, como estimación, evidentemente podemos hacer, digamos, una proyección de esta compañía a largo plazo con un crecimiento, como puedes ver, que es el que ponen los analistas, que en este caso es bastante conservador, teniendo en cuenta que no crecerá tanto como antes, porque a lo mejor el sector IT puede que se recupere más tarde. Ahora, como expectativa, podemos presuponer que si el sector IT se recupera a finales de este año o a principios del que viene y hay un exceso de incremento de demanda por inversión de los clientes, porque es decir, tal y como ya te he explicado, la demanda en este sector ya está. Es decir, este sector tiene una alta demanda, pero muchos clientes no están invirtiendo, lo están posponiendo. Entonces, como expectativa, podemos presuponer que eso puede ser como un, digamos, crecimiento adicional que podría tener la compañía, aparte de esto que ya estamos viendo. Porque si la compañía, con los problemas actuales que hay en el sector, es capaz de crecer un 17 y 16%, quiere decir que la base productiva de la empresa es muy superior a la de sus competidores. Y, por supuesto, si hacemos estimaciones
estimaciones con estos crecimientos que podríamos considerar como crecimientos moderados, es decir, crecimientos que simplemente se están centrando en la base productiva de la empresa y no en la expectativa de la mejora del sector, porque precisamente con la mejora del sector ya hemos visto en el pasado cómo esta empresa ha crecido a más de 20%, 27, 28, 26, pues precisamente por eso podríamos plantear diferentes escenarios. Yo, por supuesto, voy a ser más conservador en cuanto a los escenarios y voy a asumir este crecimiento de los analistas de ticker, pero también tengo que ser, digamos, coherente con lo que estoy viendo. Este 1,8 que vemos aquí en 2028 no tiene ningún sentido, porque si ahora tenemos un problema real en el sector IT, es decir, un problema grave en el sector IT, y esta empresa, Globant, es capaz de crecer un 16%, este 1,8 es totalmente irreal. ¿Sabes por qué es este 1,8? Ya te lo he explicado en el canal. Porque los analistas lo que hacen es: no quiero alejarme demasiado del precio, porque yo lo que quiero es acertar en mis predicciones. Y por tanto, si me alejo demasiado, luego lo que ocurre es que si pasan los años y el precio está alejado de ese precio objetivo que el analista dio, pues al final puede quedar mal. Entonces, para quedar no tan mal, sino quedar mejor, lo que hace es no alejarse. Pero este 1,8 no tiene sentido. Precisamente es por eso por lo que voy a hacer los cálculos por mi cuenta. Pero eso, como te digo, es en la parte de estimación. Ahora bien, lo que voy a hacer es primero mostrarte en la parte de valoración de la compañía a qué múltiplos cotiza la compañía. Esta empresa, como es una empresa del sector IT, tecnológica, etcétera, se podría calcular por Price Free Cash Flow, EV Free Cash Flow, por PER, por EV EBITDA, etcétera, etcétera. En este caso, aquí vemos, por ejemplo, que por Price Free Cash Flow está distorsionada precisamente porque vemos que hay unos altibajos, y si miras la parte del cash flow, la parte en la empresa donde nos muestra las salidas y entradas del efectivo, vemos que la compañía es verdad que en cuanto a CAPEX invierte poco, pero luego es verdad que tiene una parte de inversión por adquisiciones que también, en este caso, entre otras cosas, distorsiona a veces el múltiplo. Entonces, yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar el PER, porque más o menos digamos que suele estar más estable en cuanto a múltiplo. Aquí podemos ver, y recuerda que esto es una guía, la media de 31 veces en el último año, en los últimos 3 años de 42 veces y en los últimos 5 años de 46 veces. Evidentemente, y esto soy el primero que te lo dice, la parte de 2021 está totalmente distorsionada. Estos múltiplos distorsionan la media, pero sí podemos ver que quitando esta parte de aquí, aquí previamente a pandemia se había pagado por la compañía entre 25 y 40 y pico, casi 50 veces por la compañía. En pandemia se llegó a pagar 26 veces, y después de toda esta distorsión de 2021 y caída del sector IT, por esta compañía, fíjate que se ha pagado más o menos entre 30 y pico o 30 y como más bajo 24 veces, como puedes ver aquí. De hecho, el punto más bajo, que estaba justo por aquí, eran aproximadamente unos 24 y poco, como puedes ver, exactamente 24,11, y ahora mismo la compañía, según nos está diciendo Ticker, pues estaría cotizando a 27,20. Ten en cuenta, tal y como siempre te he explicado, que Ticker tarda en actualizar los datos y los múltiplos, precisamente porque suele hacerlo 24 horas más tarde. Ahora mismo está teniendo en cuenta el precio de cierre de 177, que como puedes ver, si me subo aquí y me cambio de cámara un segundo, ves que tiene 177. Entonces los ajustes están en base a estos 177, pero lo real es que el precio de apertura es el último de cierre, es decir, lo que hizo en postmarket es de 168. Por tanto, yo me voy a ir a la calculadora y en primer lugar voy a tener en cuenta 168, y ahora, como quiero saber el múltiplo, digamos que lo voy a dividir entre los EPS que espera generar la compañía para todo el año. Fíjate que aquí, y precisamente es por eso, por el motivo de la caída de la compañía, si me bajo a la parte de EPS, vemos que en EPS normalizados se esperaban para 2024 6,53. 6,53 es un poquito más que si yo cojo aquí y me voy, digamos, a la parte de estimaciones o
perspectivas para 2024, donde aquí puedes ver que como máximo el rango alto era 6,50 y los analistas estimaban un poquito más. Ahora resulta que el rango alto está más bajo y el rango bajo también está un poquito más bajo. Al igual que también por la parte de los ingresos, que fíjate que se esperaba un crecimiento de entre el 14,7 y 16,4 y aquí podemos ver en ingresos cómo es un 16,6. Es decir, que realmente en vez de un 16,6 que estiman los analistas, como máximo el equipo directivo espera crecer un 16,4. Precisamente por eso es la caída. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Como te decía, no voy a tener en cuenta estos 6,50, sino lo que voy a tener en cuenta en este caso es un punto medio entre 6,20 y 6,50, que sería aproximadamente 6,35. Entonces, quiere decir que si esto, los 168, lo divido entre 6,35, quiere decir que la compañía estaría cotizando a 26 veces. Fíjate que el rango bajo, 6,20 o 6,50, para que veas más o menos, si yo tengo en cuenta los 168 de precio y lo divido en primer lugar entre 6,20, sería como rango bajo la compañía estaría cotizando porque el múltiplo sube, quiere decir que la estarías comprando más cara, a 27 veces, y el rango, digamos, más bajo de múltiplo, que serían 168, y lo divido en este caso por los EPS más altos, que son 6,50, quiere decir que 25 veces. Es decir, que ahora mismo la compañía, depende de los EPS que presente, estaría entre 25,8 y 27 veces. Podríamos estimar que unas 26. Y aquí, como puedes ver y como te he enseñado, si vamos a la parte de valoración, podemos ver que Ticker nos dice que está a 27,20. Un poquito más caro porque hay que hacer el ajuste. No está teniendo en cuenta esta ligera caída. Aún así, me gustaría que vieras que en los últimos años, 26 veces, fíjate que apenas, salvo este punto de aquí de 24, 25 veces y pocos momentos más, ¿ves? Realmente este momento y en pandemia, fíjate que aquí 26 veces también. Es decir, prácticamente podríamos decir que ahora Globant está cotizando al múltiplo más bajo de los últimos 5 años. Independientemente de la media de múltiplo por todo esto distorsionado, eso me da igual. Está cotizando ahora mismo, o el mercado te la está ofreciendo al múltiplo más bajo de los últimos 5 años. Y esta empresa claramente es la que más ha crecido con respecto a todos sus competidores. Recuerda, Nagarro espera crecer un 9% y ha presentado unos resultados aproximadamente del 9%, y EPAM espera presentar unos resultados negativos, es decir, en vez de crecer va a decrecer, y con Endava tenemos que esperar a ver qué ocurrirá en la segunda mitad del año, que para ellos, como ya te he explicado, es el primer, digamos, semestre del ejercicio fiscal 2025, que sería la segunda mitad del año 2024. En este caso, si se bajaran los tipos de interés, la empresa se vería beneficiada porque el sector financiero comenzaría a invertir en digitalización, pero como digo, eso está por ver y eso son expectativas, ¿vale? Entonces, precisamente como estamos añadiendo variables que no sabemos que van a pasar, lo que sí que podemos hacer es hacer estimaciones sobre lo que sí sabemos que va a pasar, o que es lo que ha estado pasando hasta ahora. Lo que ha estado pasando hasta ahora es que Globant es la que más crecimiento te ha presentado, la que más EPS ha crecido, la que más ha crecido en ingresos, la que tiene mejores márgenes y, por supuesto, al mismo tiempo, la que espera que todo el año pues lo tenga más positivo que el resto de competidores principales. Por tanto, quiere decir que ahora mismo podemos adquirir esta compañía al múltiplo en el rango más bajo y es la empresa de mejor calidad. Como siempre te digo, cuando invertimos en un sector debemos de intentar centrarnos en invertir en la mejor compañía del sector. Y eso lo vamos a ver ahora con la parte de estimación. Precisamente, como puedes ver aquí en la parte de estimación, fíjate que si bajamos un poquito más en cuanto a EPS normalizados, no nos dan datos para 2028, pero recuerda, como te comenté, que 2028 yo no me lo creo, esto es una broma. ¿Cómo puede ser que para 2028 crezcan un 1,8%? Es decir, esto es una expectativa, porque
a menos que sea un problema estructural de la compañía o algo puntual que ocurra, este escenario no tiene sentido si la empresa sigue operando con normalidad, porque ya vemos que con normalidad, con el sector IT castigado, es capaz de generarte un 16-17% en 2023. Por tanto, primero que voy a hacer es, me voy a ir a MoneyChimp y voy a partir de este crecimiento de 2027, porque este 16, 17, 20, 22 sí me lo creo, y de hecho incluso son crecimientos conservadores para esta compañía, y si encima se recupera el sector IT, más que va a crecer, pero yo no voy a tener en cuenta ni crecimientos de 25 ni de 27, sino con este crecimiento me vale. Simplemente voy a cambiar este último crecimiento. Por tanto, fíjate que si me voy a la calculadora y lo voy a hacer muy fácil, en primer lugar 4.247, en este caso estamos hablando de 4.247 de ingresos y lo voy a multiplicar por 1,15. ¿Por qué? Porque le voy a asignar un crecimiento del 15% del 27 al 28. Por tanto, llegaría a 4.884 de ingresos. En este caso, eso quiere decir que fíjate que hay una diferencia con respecto a los 4.322, y si bajo un poquito más y voy a la parte de beneficio neto para que lo veas aquí, beneficio neto normalizado, lo que me interesa es ver los márgenes de la compañía. En este caso aquí puede ver 13, 13,5, 12,5, 11, 12, 13, 11... En este caso, bueno, 12, 12, 11,9. Es decir, prácticamente vemos que salvo este año que es un 11% y este que prácticamente es un 12%, la media es 12, 13. Podríamos estimar realmente que 12,5, 12,5 son los márgenes aproximadamente netos que tiene la compañía. Quiere decir que si esto lo multiplico por 0,12,5, que sería 125, ¿vale? Esto directamente es calcular el 12,5% del total. Quiere decir que generaría la compañía 610 de beneficio neto. Fíjate que para aplicarle cierto sentido, el año anterior estaría generando 567. Pasar de 567 a 610, viendo el crecimiento anterior, no es tan descabellado. Por tanto, si no es tan descabellado ese crecimiento, esto quiere decir que estos 610, como ves, son factibles, ya que le he aplicado un crecimiento en ingresos del 15% tan solo. Ahora, una vez tenemos estos 610 de beneficio neto, me voy a ir a la parte de Financial, donde vamos a ver las acciones en circulación. Aquí, si me bajo y veo la parte diluida, aquí vemos como las acciones en circulación han ido aumentando, y tal y como te he estado explicando, precisamente es porque por una parte, digamos que esta compañía reparte incentivos en forma de stock-based compensation a los empleados, y también cuando hace adquisiciones, parte se financia de esa adquisición, o también digamos que dan incentivos por esa adquisición, en este caso en forma de acciones, de stock-based compensation, que al final terminan siendo aumento de acciones. Aquí podemos ver que tiene 43 millones de acciones en circulación, y en este caso yo voy a presuponer que para 2028 tendrá aproximadamente unos 46, mirando más o menos la tendencia que ha tenido en los últimos años, 39, 42, 42, 43, perfectamente a lo mejor para 2028 podría tener unas 46 millones de acciones en circulación. Esto quiere decir que si yo me voy aquí al beneficio neto 610 entre 46 millones, llegaríamos, en este caso, ten en cuenta que lo que estoy haciendo es calcular los EPS de 2028. Que serían 13,27. Si me vuelvo aquí a la parte de estimaciones, fíjate cómo en este caso EPS normalizados no nos dice nada, pero pasar de 12,20 a 13,27 no es descabellado, porque precisamente más o menos hemos visto lo que ha estado creciendo año tras año, y recuerda que encima de estos crecimientos, que son estimaciones, son más o menos conservadoras, aproximadamente de menos del 20% de crecimiento en cuanto a ingresos, y por tanto los EPS crecen un poquito menos, como puedes ver, por esa emisión de acciones. Aquí al final llegaríamos a 13, como ves, de EPS, y a partir de aquí, de estos 13,27, vamos a hacer el cálculo o la valoración de la compañía. Ahora sí, a estos 13,27, digamos que lo vamos a multiplicar por el múltiplo correcto, y en este caso, como te enseñé antes,
antes, viste que más o menos la media, dependiendo de los EPS que presenta la compañía, estaba entre 25,9 y 27 veces. Yo le voy a asignar, incluso para ser más conservador, 25 veces. Es decir, voy a multiplicar 25 por los 13,27 que son los EPS calculados, asignándoles, recuerda, un 15% de crecimiento en los ingresos y manteniendo los márgenes medios del 12,5, que por supuesto, como puedes ver, no he cogido márgenes superiores del 13,4 ni nada de eso, sino en este caso márgenes del 12,5, es decir, punto intermedio. Quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 331. La compañía, como puedes ver, está cotizando a 177. Por tanto, si ahora yo me voy a MoneyChim y en este caso me voy a la parte de calculadora y para calcular el retorno anualizado vengo aquí en valor presente, recuerda que no tengo que poner los 177, sino que el precio al final de cierre en postmarket es de 168. Por tanto, pongo aquí 168 por una parte y de valor futuro o de precio objetivo 331. Y recuerda que ahora mismo el precio de 168 sería ahora el de 2024, por tanto tendríamos que esperar hasta 2028, de 2024, 25, 26, 27 y 28. 4 años tendríamos que esperar para ver la rentabilidad del 18,48%. Es decir, que aplicándole un múltiplo conservador, un crecimiento conservador en cuanto a ingresos y al mismo tiempo unos márgenes medios, como puedes ver, netos, al final llegamos a una rentabilidad anualizada del 18,48%, que más o menos, si te fijas, es prácticamente doblar tu capital en esos 4 años. En lugar de 5 años al 15% anual, en 4 años al 18% anual terminas casi doblando tu capital, cosa que es interesante. Ahora bien, como otro escenario alternativo, pero también realista, y digamos que ya esto sería un poquito más teniendo en cuenta otras variables aparte del crecimiento productivo de la empresa, digamos que presuponiendo que de aquí a 2028 el sector mejore, porque precisamente en todos estos años lo previsible es que el sector mejore, que aumente la demanda y que la compañía, que estamos viendo que tiene ese 16-17% en años, digamos, donde el sector está sufriendo bastante, por tanto quiere decir que cuando se normalice podría tener incluso crecimientos superiores. En vez de yo aplicarle un crecimiento del 15% en 2028, le podría aplicar un crecimiento del 20%, al final digamos que de forma resumida podría tener en cuenta que los EPS futuros no serían de los 13,27 que son los que te enseñé, sino en este caso los 13,5, un poquito más. Es decir, unos EPS un poco mayores porque los ingresos han sido mayores, porque los márgenes son mayores, precisamente porque el sector ha mejorado y también, por supuesto, hay que tener en cuenta que si todo mejora, el mercado estará dispuesto a pagar un múltiplo mayor. Bien, ¿cuál será ese múltiplo por el que tendremos que multiplicar estos 13,5 de EPS futuros? Fíjate que en este caso no es nada, pero nada descabellado aplicarle a esta compañía 30 veces o incluso 35, porque como te digo, fíjate que incluso si quitamos toda esta parte de aquí, ya se ha pagado o el mercado ya ha pagado por esta compañía más de 40 veces. Es decir, 40 veces como puedes ver, incluso 45 veces, 36 veces, casi 50 veces y en pandemia como punto más bajo 26 veces. Y recuerda que yo el múltiplo que he escogido anteriormente es 25. Es decir, estoy siendo lo más conservador posible. Pero lo lógico es que además estando aquí, que prácticamente ya el mercado también ha pagado 30 veces, fíjate que podríamos coger 30 veces como ejemplo o incluso hasta 35 en el caso de que tenga esta compañía muchos más crecimientos de lo esperado. Yo igualmente voy a ser más conservador y voy a tener en cuenta 30 veces, lo que quiere decir que 13,5 multiplicado en este caso por 30 veces, fíjate que ya el precio objetivo serían 405. Recuerda que la compañía está cotizando ahora mismo a 168, lo que quiere decir que si 168 y yo aquí en este caso pongo lo nuevo, el nuevo precio objetivo que son 405, quiere decir que fíjate que ya la rentabilidad anualizada durante 4 años sería del 24%. Y ojo,
estoy teniendo en cuenta simplemente un pequeño aumento de los EPS de 13,27 a 13,50, que prácticamente esa diferencia, si lo calculas, verás que más o menos sería, en vez de tener estimaciones de crecimiento del 15% de 2027 a 2028, que sea aproximadamente del 20%, manteniendo los márgenes, o incluso podría aumentar más los márgenes, pero fíjate que ya la rentabilidad anualizada se nos iría a más de un 20%, 24%. Y también te quiero poner como ejemplo que esto sería un escenario optimista, pero realista para esta empresa porque es la líder del sector, y precisamente ten en cuenta que los múltiplos, el mercado al final no tiene miedo a la hora de pagar múltiplos altos por compañías de calidad, y Globant está demostrando que si en lo peor es capaz de crecer 16%, imagínate lo que puede crecer cuando todo esté normalizado y evidentemente la demanda vaya en aumento y no restrinja la inversión para seguir digitalizándose. Pues en este caso fíjate qué es lo que ocurriría. Si tenemos en cuenta esos mismos 13,5, no voy a tener en cuenta ninguno CPS mayor, sino esos mismos 13,5, fíjate que si en este caso lo multiplicamos por 35 veces, es decir, escenario normal optimista, pues llegaríamos a un precio objetivo de 472. Y fíjate cuál sería la rentabilidad a 2028, que sería en este caso del 29% anualizado. Ahora bien, una vez hemos visto esto, y aquí es donde digamos que no solo debemos de quedarnos con los números, lo importante es reflexionar sobre lo que estamos viendo. Realmente el mercado normalmente, o la mayoría de inversores, erróneamente se suele centrar más en aquellas empresas que tienen un mayor descuento. Pero ten en cuenta que son aquellas empresas de calidad las que el mercado está dispuesto a pagar un múltiplo mayor. Tú piensas que es verdad que si inviertes en una compañía que tiene un descuento de múltiplo, es decir, que podría sufrir un re-rate, sí, a corto plazo podrías tener una gran revalorización. Pero en este caso, en el caso de Globant, que ya está partiendo de un múltiplo algo más exigente, como te decía, 25, 26, 27 veces actuales. De las 25, 26, 27 veces actuales hasta las 30 no es mucho. Sin embargo, a lo mejor nos puede parecer hasta más interesante, erróneamente, en mi opinión, una inversión como EPAM, que puede estar cotizando a 18 veces tras la caída que ha sufrido. La realidad es que EPAM es una empresa que se está reestructurando, es decir, tiene problemas reales que tiene que solventar. Cuando invertimos en una compañía, estamos presuponiendo que va a arreglar esos problemas, pero nosotros no tenemos garantías de que eso vaya a pasar. Sin embargo, lo que sí que tenemos garantías, y es una certeza, es que si una compañía que ya ha estado haciendo exactamente algo y sigue haciendo exactamente lo mismo, es decir, sin aplicar variables externas, puede seguir manteniendo crecimientos altos del 20%, del 15-20%, eso, como te decía, es una estimación, y digamos que en este caso esa estimación se acercaría más a lo que sería una certeza. Por supuesto, no hay nada cierto al 100%, pero se aproximaría más a lo que sería cierto. Es decir, simplemente estamos estimando que la compañía hará de aquí a futuro lo que ha estado haciendo hasta ahora. Y si le ha ido bien, por supuesto, lo lógico es que le vaya bien de aquí en adelante. Por supuesto, si nos queremos volver locos con aplicar nuevas variables, como por ejemplo, yo creo que en 2027 vendrá una nueva pandemia, una nueva crisis, una nueva cosa. El problema es que ya estamos añadiendo variables especulativas. Entonces ya son expectativas, no estimaciones, expectativas. Y en este caso, las expectativas para esta compañía, como ves, aplicándole 30 y 35 veces, es porque tenemos en cuenta que el sector se recupera y habrá otra vez un nuevo incremento de la demanda. Por eso, digamos que estamos viendo upside o rentabilidad más grandes, digamos, de forma anualizadas del 24 y 29%. Pero lo realista sería que esta compañía de base, con el múltiplo actual y con los crecimientos más o menos actuales, que eran
o no distaban mucho de lo que calculaban los analistas, pues vemos que al final conseguíamos rentabilidades del 18%, muy superiores a la media que, por ejemplo, te ofrecen los ETF del SP500 o cualquier otro ETF o medias del mercado. Por tanto, esto quiere decir que invirtiendo en la mejor empresa del sector, de cada sector, como ves, aunque pagues un múltiplo más elevado, a largo plazo es difícil que no obtengas un buen resultado, porque si ya en lo peor esta compañía, es decir, Globant, te está creciendo de media, como vemos aquí en ingresos y en EPS 16, 14, 15%, quiere decir que realmente cuando se solventen las cosas, los problemas, esta compañía crecerá todavía más. Pero sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de inversores? Centrarse en aquellas compañías que tienen problemas, como es el caso de EPAM o el caso de Nagarro, que sí es verdad que ha crecido y está demostrando que este trimestre por lo menos tiene una mayor ventaja que otros comparables, como puede ser el caso de EPAM, pero la realidad es que Nagarro también es una empresa más pequeña que tiene muchos más años por demostrar, mientras que empresas como Globant, fíjate que es una empresa que capitaliza prácticamente a 7.600 millones, una empresa mediana que todavía le queda muchísimo crecimiento y que comparado con otras empresas del sector, incluso más grandes, que tienen peores crecimientos, al final esta empresa claramente nos está demostrando de que no solo es la que mayores ventajas competitivas tiene, no solo es la que más crecimientos tiene, sino que además en problemas como los actuales del sector IT es la que menos sufre. Creo que con toda la explicación que te he estado dando, quiero que entiendas la importancia que es lo que decía exactamente Warren Buffett. Quédate con las empresas mejores de cada sector, aunque tengas que pagar un múltiplo superior, porque al final, si esta compañía, Globant, en el momento tan bestia para el sector IT que está pasando, tan negativo, esta compañía es capaz de crecerte 16-17%, cuando otras compañías te crecen o 9 o decrecen. O crecen un 2, crecen un 3, crecen un 5. Es decir, compara eso con crecimientos del 16, 17. Por tanto, esta empresa está robando cuota de mercado. Esta empresa, en el peor momento del sector IT, si crece eso, cuando se recupere, crecerá más. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque si tiene una mayor capacidad productiva y atrae a más clientes, porque les ofrece seguramente un mejor servicio o mejores productos, en este caso por la relación coste-producto o coste-servicio, pues al final eso, en lo que repercute es que la compañía siga creciendo, robando cuota de mercado y por supuesto pueda terminar pasando de ser una empresa mediana a una empresa grande mucho más rápido. Y además, como ahora mismo capitaliza a 7.600 millones, eso significa que todavía le queda muchísimos años de crecimiento para, evidentemente, posicionarse como la empresa más grande dentro del sector. Por supuesto, como siempre digo, en cuanto a expectativas, siempre podemos añadir variables de cosas que le puedan ocurrir a la empresa, pero recuerda que nosotros debemos de hacer estimaciones, es decir, debemos de normalizar la situación de la empresa y más o menos intentar ver si esa normalización actual o esa capacidad productiva actual la puede seguir generando de aquí a futuro. Es, digamos, mucho más especulativo intentar hacer estimaciones aplicando variables diferentes muy distintas de las que realmente están pasando hoy en día. Y si es verdad, en estos análisis del sector IT estamos especulando sobre que el sector se pueda recuperar o de aquí a final de año o el año que viene o a finales del año que viene o en cualquier momento. Eso no lo sabemos, es una especulación. Lo que sí sabemos es que ahora, en el peor momento del sector IT, Globant es sin duda la empresa líder y por tanto, y en mi opinión, es una de las mejores inversiones del sector IT para invertir a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados de Globant y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.